Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Historia CI. Durante este capítulo vamos a estar hablando sobre la expropiación petrolera y de cómo afectó a nuestro país de tal manera que demostremos cómo y por qué la industria petrolera funciona hoy en día. Empecemos por explicar qué es. La expropiación petrolera en México fue un acto por el cual se nacionalizó toda la industria del petróleo de nuestro país. Esto ocurrió el 18 de marzo de 1938, el cual fue expedido por el presidente de México del momento, el general Lázaro Cárdenas del Río, al hacer el decreto que consistió en la aprobación legal de petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían control de manejo de petróleo, para finalmente hacerlo propiedad del gobierno mexicano. El decreto consistió en la expropiación legal de todos los bienes muebles e inmuebles de múltiples compañías petroleras mexicanas. Con esto nos referimos a maquinaria, instalaciones, edificios, etc. Eran en total 17 compañías, de las cuales entre estas se encontraban la compañía mexicana de petróleo llamada El Águila, Royal Dutch Shell, la compañía naviera San Cristóbal, la compañía Sinclair Pearsall Company, compañía naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y compañía, la Pemex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of Mexico, la compañía petrolera de AWI, la compañía de gas y combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of Mexico, la compañía mexicana de vapores San Antonio, la Sábalo Transportation Company, Clarita S.A. y Cacalicao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias. La razón principal de este acontecimiento fue la constante negativa de las compañías petroleras hacia mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados de la industria. Algunas de las fallas en este aspecto incluían la semana laboral de 40 horas, pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de 5 pesos, jubilaciones, entre otras, las cuales estaban siendo reclamadas por el STPRM o el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en 1936 y fueron negadas por las compañías. Cárdenas decidió hacer una declaración sobre cómo el embajador Josephus Daniels y el gobierno estadounidense estaba conspirando contra México, por la cual cuenta finalmente Daniels que en el escenario mundial petrolero se desató una ira desenfrenada exigiendo a los directores de la industria petrolera de los Estados Unidos que el tío Sam hiciera algo para obligar que se disolvieran sin demorar a sus dueños los bienes expropiados, o bien que empleara las fuerzas y se llegara hasta la guerra con México. A través del decreto se apuntó la Secretaría de Hacienda, la cual dijo que pagaría la indemnización correspondiente a las empresas. Una de las primeras reacciones que tuvieron en la industria, y de las más esenciales, fue que los funcionarios de los negocios afectados empezaron a declarar que el gobierno mexicano y sus trabajadores no tenían la habilidad de dirigir la industria convenientemente, y propagaron que igualmente al final habría una catástrofe económica, por lo cual el gobierno mexicano y sus trabajadores pedirían que se restableciera el orden anterior, porque no podían garantizar la administración de los llamados campos, la elaboración de los derivados del petróleo y la distribución de los productos dentro y fuera del país. Además, las compañías expropiadas realizaron un boicot en materia de refacciones, barcos, productos y otros bienes necesarios para el funcionamiento de la industria, y hubo profesiones de tipo económico que pronto fueron superadas, por ejemplo, la suspensión estadounidense de compra de plata. Debemos destacar que la expropiación fue realizada durante un momento de crisis internacional y con un ambiente tenso y de preguerra. Se habían dado las primeras disputas militares de corte expansionista. En este tiempo, algunas compañías como Standard Oil vendieron petróleo a Alemania e Italia, actitud que se criticó por diversos sectores del país, con el estadillo de la Segunda Guerra Mundial.
Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña vieron con buenos ojos que en México quedara al margen de la influencia del bloque del presidio por Alemania y que fue el petróleo no se le exportara. Tal actitud que fue favorable para enfrentar a las compañías petroleras y para que la empresa mexicana iniciara un camino hacia la estabilidad y de apoyo al crecimiento económico en las siguientes décadas. La expropiación petrolera, además, estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, lo que ha permitido al gobierno federal tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos. Y aparte, aproximadamente 3 meses después de la misma expropiación, el 7 de junio de 1938, se fundó la paraestatal Petróleos Mexicanos, o mejor conocida hoy en día como una de las principales fuentes de petróleo en nuestro país, Pemex, dotándola de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. De esta forma, México realizó la apropiación legal del petróleo, que explotaban las compañías extranjeras que tenían control de la industria. El desarrollo de la controversia entre México, las empresas afectadas y sus respectivos gobiernos se prolongó hasta 1942, cuando se aceptó que nuestro país pagara la indemnización de la expropiación en medio plazo. En nuestro país, la actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en 9 estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz, aunque el 90% del recurso energético se extrae en 18 municipios de 3 estados: Campeche, Palizada, Ciudad del Carmen, Candería y Escarcega; Tabasco, Tacotalpa, Macuspana, Jonuta, Emiliano Zapata, Tenosique y Balacán; Veracruz, Papantla, Poza Rica, Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepatzintla. En conclusión, la expropiación petrolera fue esencial para lo que conocemos hoy como la industria mexicana petrolera y fue causa de nuestra independización en esta área para así poder avanzar hasta el punto en el cual estamos hoy en día. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, en 2019 dijo: tenemos muy presente que el combate a la corrupción es la principal bandera del gobierno federal y que, junto con la medida de austeridad, significan la liberación de cuantiosos recursos que serán reinvertidos en el cumplimiento del objetivo principal, que es la producción, ya que en esta industria siguen y seguirán habiendo fallas a las cuales deberemos combatir. ¡Puf! ¡Qué gran acontecimiento, Isa! Así es, y es importante que todos estemos informados y sepamos cómo nuestro país ha luchado a través de la historia para llegar al punto en el que estamos. Esperamos hayan aprendido mucho y que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos despedimos y esperamos en el próximo capítulo de Historia CI. Escucharon a Isabel Moreno y a mí misma, Camila Peralta. Que tengan un buen día. Adiós.